Hola a todos y bienvenidos a un problema que nos ayudará a repasar los conceptos relacionados a derivadas, fundamentalmente en un contexto de una población de bacterias y cómo esta va cambiando a lo largo del tiempo. El enunciado completo del problema lo veremos en pantalla a continuación. Bien, entonces ahora que ya sabemos qué es todo lo que nos pide este problema, vamos a comenzar a analizarlo. Fundamentalmente, debemos destacar que la gráfica que estamos observando es la que nos proporciona también el problema, donde tenemos en el eje de las ordenadas la población de bacterias en millones y en el de las abscisas el tiempo en horas que transcurre en el experimento que nos han planteado. Ahora, algo bastante característico de esta gráfica y que debemos notar desde que empezamos a resolver el problema es fundamentalmente este. La gráfica tiene una asíntota en 20 millones. Esto significa que la población nunca va a tomar el valor de 20 millones. Y sin embargo, siempre se va a aproximar al mismo. Ahora, el primer apartado que nos proponen es estimar el valor de la derivada de P, que es esta función verde, en el valor de 5 horas e interpretar su resultado según el contexto que nos han planteado. Bien, aquí podemos observar que cuando estamos en 5, básicamente si nosotros graficamos una recta tangente a esta gráfica, va a ser prácticamente horizontal. Por lo tanto, esto nos indica que la derivada de la función en 5 va a ser 0. Entonces, aproximando a partir de la gráfica, p derivada en 5 es aproximadamente 0. ¿Esto qué nos indica? Que básicamente a las 5 horas la población no tiene razón de cambio. Puede ser solamente en el instante en el que se llegan a las 5 horas, pero esto es lo que nos está indicando esta información. Básicamente con eso ya estaríamos completando el primer apartado. Ahora, en términos del segundo, tenemos más cosas para analizar. ¿Por qué? Porque nos dicen que grafiquemos la derivada de esta función p y básicamente indicar todos los intervalos que sean relevantes. Para esto es importante que recordemos dos cosas. La primera es qué significa la derivada. La derivada es básicamente la razón de cambio de esta función con respecto a su eje horizontal. Entonces, podemos observar que en este primer tramo, hasta que llegamos a 5, es negativo, ya que si nosotros trazamos una recta tangente a la gráfica, esta va a estar inclinada hacia abajo. Luego va a pasar por un punto en el que es 0, va a empezar a crecer nuevamente y luego va a empezar a ser menor, pero sin dejar de ser positiva, ¿cierto? Entonces, esta información la vamos a utilizar para graficar la derivada. Ahora, vamos a extender un poco nuestros ejes, de tal manera que nos alcance suficiente para tener posibilidad de graficar todo lo que tenemos que representar. Ahora, como ya habíamos dicho, en este primer tramo, la derivada va a ser negativa. Entonces, ya sabemos que de 0 a 5, la derivada debe ser negativa. Desde 0 hasta 5. Incluso podemos decir que en 5 va a ser abierto. Bien, va a ser 0 una vez que hayamos alcanzado 5. Luego va a ser positiva en adelante. Entonces, básicamente aquí tenemos un intervalo que llega hasta el infinito, según la información que nos han proporcionado. Ahora, nuevamente va a ser positiva en este tramo. Ok, entonces, una vez que tenemos esta información, es importante que distingamos esos puntos en la gráfica. Por ejemplo, en 0 obviamente tenemos como referencia el eje Y, pero aquí podemos trazar una recta punteada en 5. Y ahora, es importante que también notemos esto. La gráfica tiene una concavidad hacia arriba
hasta 15 aproximadamente. Si nosotros vemos esta forma de curva particularmente, es importante que se note que va a haber un cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque esta gráfica no está llegando exactamente a un máximo, pero básicamente está cambiando la forma de la curva. Si lo observamos bien, inicialmente está con una concavidad hacia arriba y aquí empieza a tener una concavidad hacia abajo. Lo que nos indica que por aquí debe haber algún punto en el que la derivada haya llegado al máximo y después ha empezado a disminuir. ¿Por qué? Porque esa sería la única manera de que se forme este cambio de concavidad. Entonces, vamos a tomar como referencia 15, ya que básicamente en este problema, por tratarse de un análisis más que todo teórico, no nos han dado valores exactos. Entonces los tendremos como una referencia. Ahora, obviamente, si la gráfica nunca deja de crecer, pero no llega a ser 20, pues es lógico que la derivada también tenga una asíntota. Pero esa asíntota ya no va a estar en 20, esa asíntota estaría en 0, porque obviamente la derivada, es decir, la razón de cambio de esta curva, es cada vez menor, pero nunca llega a ser 0. Entonces esa información nos dice que obviamente la asíntota de la derivada va a estar en 0, en y0. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esta información y esta referencia, ya podemos saber cómo sería la gráfica de la derivada. Ahora, para distinguirla de la función original, esta la volveremos punteada. Y básicamente lo que vamos a hacer es tener como referencia lo que ya hemos analizado para llevar a cabo la otra gráfica. Ahora, una vez alcanzado este punto, ya deberíamos notar que básicamente lo que vamos a obtener es esta misma gráfica pero al revés. Porque obviamente vamos a hacer que crezca al inicio, que llegue hasta 0, que después tenga un máximo y va a decrecer nuevamente hasta una asíntota en el eje X. Entonces, comencemos. Empezamos desde negativo. Obviamente en 5 llegamos a 0, porque sabemos que aquí no hay valor de razón de cambio, y aquí sigue siendo negativo, y cada vez menor, lo que tiene sentido, porque obviamente la derivada es cada vez más horizontal. Bueno, la recta tangente es cada vez más horizontal. Bien, entonces continuamos y sabemos que ahora es positiva, ¿cierto? Y ya no va a dejar de ser positiva. Pero sabemos que aquí debe alcanzar un máximo y empezar a decrecer. Entonces eso es lo que haremos. Si lo continuamos graficando, aquí debe llegar a un máximo y nuevamente venir de esta manera. Y sabemos que va a continuar. Entonces esto sería la gráfica de P derivada con respecto al tiempo. Obviamente no podemos tener la información exacta porque el problema no nos ha dado los datos exactos. Y al contrario, lo que se está buscando aquí es justamente destacar eso. Que la información que recibimos a partir de la gráfica nos permite aproximar todo este conocimiento a partir de lo que sabemos de la derivada. Y esta sigue siendo P en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ir al tercer apartado, que básicamente nos indica dónde estaría el punto de inflexión de P en función del tiempo. Y como ya habíamos discutido antes, el punto de inflexión es aquel punto en donde la segunda derivada es igual a 0. Y esto es algo muy importante, porque esto nos indica que el punto de inflexión fundamentalmente se convierte en ese punto de toda la función donde la concavidad va a cambiar, que es lo que estábamos discutiendo hace un momento. Ya no va a ser con una concavidad hacia arriba, sino con una concavidad hacia abajo. Y bueno,
por la forma de la función puede que no se note demasiado. Pero por ejemplo, esto es algo que debemos recordar siempre que trabajemos con funciones que tengan este tipo de curva en particular. Por ejemplo, la función logística también va a tener un punto de inflexión, a pesar de que no tiene un máximo o un mínimo exactamente. Y obviamente está más o menos a la mitad de la curva. Lo mismo pasaría cuando tenemos una función periódica, ¿cierto? Porque obviamente está todo el tiempo cambiando y llega, obviamente está constantemente llegando a un mínimo y a un máximo. Y ese es su recorrido. Bien, entonces esto simplemente como un recordatorio. Y como ya habíamos dicho, esto es lo que nos va a permitir aproximar dónde está en esta gráfica. Y es algo que ya hemos hecho básicamente, porque ya sabemos que el punto de inflexión estará aproximadamente a las 15 horas. ¿Esto qué nos indica? Que la razón de cambio de la población va a ser 0 en ese punto. Entonces, estudiando un poco cómo ha evolucionado este contexto a partir de la información que hemos obtenido, fundamentalmente podemos hablar de una reducción de la población en el tramo inicial desde las 0 hasta las 5 horas, que representaría la disminución de la población, la muerte de las bacterias como tal, y luego inicia su reproducción, ¿no? Desde las 5 horas hasta un pico máximo que llega a ser las 15 horas, donde tenemos la máxima razón de cambio que puede alcanzar esta función. Y luego, obviamente, podríamos hablar de una especie de saturación de la población a partir del contenedor en el que se les haya puesto o en el lugar en el que estén habitando, ya que básicamente empiezan a reproducirse cada vez menos, y esto también podría verse afectado por un balance entre las nuevas bacterias que aparecen y las bacterias que empiezan a morir. Y básicamente, como la población está creciendo, esto ya va haciendo que se alcance un punto en el que se equilibra. Y bien, este habría sido todo el análisis correspondiente a este problema en particular. Como verán, era bastante teórico, no tenía mucha resolución con ecuaciones, pero obviamente prueba bastantes puntos de la teoría, porque es necesario comprender qué significa la primera derivada para graficarla y qué significa la segunda, para saber dónde estaría nuestro punto de inflexión y de esta manera tener analizados ambas gráficas, tanto la población en función del tiempo como la razón de cambio de la población en función del tiempo. Bien, gracias por su atención, nos vemos en la próxima.